sectores económicos y puestos de trabajo que son muy relevantes. Uno de ellos, que duda cabe, es el sector de la construcción. Recuerden que cuando hubo las cuarentenas más importantes en todo el país, ese era uno de los sectores que inmediatamente tuvo que detenerse, porque la verdad sea dicha, imagínense ustedes trabajar en una construcción y reducir la cantidad de personas que trabaja en ella. Es imposible. Las faenas y todo lo que dice relación con el levantamiento de un proyecto implica necesariamente que sean muchas las personas, porque son diversas las especialidades, los trabajos y los oficios que se desarrollan en un mismo proyecto. Por lo tanto, pensar en que eso podía seguir funcionando, la verdad, era tremendamente difícil. Pero al mismo tiempo, fue la construcción uno de los sectores que tal vez tuvo la mayor capacidad de resiliencia y fue de los primeros que logró montar protocolos y estrategias que fueron muy eficientes en su minuto para intentar reactivar ese sector de la economía. Queremos saber en qué están, cómo lo han hecho, cómo vislumbran el panorama hacia el futuro, por lo relevantes que son para la economía de cualquier país, y por eso está aquí en entrevista el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Antonio? Muchas gracias además por venir presencialmente. Gracias a usted, Verónica. Hablemos un poquito de las cifras macros del panorama general de la construcción, y quisiera saber cuáles son las cifras de contagio que ustedes manejan. En buenas cuentas, Antonio, ¿cómo ha ido pegándole a nivel de números la pandemia al sector de la construcción? La cifra de contagio que nosotros tenemos hoy día es la que nos han alimentado las mutuales de seguridad. Uh-huh. y hablan de un 0,7 por mil. Es bien bajo. Es súper bajo. Y eso, o sea, es una muy buena noticia, pero vale la pena entender cómo lo han hecho, porque lo que yo decía en la presentación, claro, es difícil pensar que, por ejemplo, en proyectos importantes, en una construcción, sea poquitas las personas que trabajan, porque son obras complejas, requieren de muchas personas trabajando al mismo tiempo por sus diversas especialidades, y tener esas cifras de contagio es más que un mérito. ¿Cómo lo consiguieron? Bueno, cuando se decretó, digamos, se determinó esta medida de excepción por la pandemia, nosotros inmediatamente reaccionamos con un protocolo sanitario. Y este protocolo sanitario partió de lo más elemental, que eran medidas de higiene que debíamos tomar con la gente, relacionados con el lavado de manos al entrar a los proyectos, la toma de temperatura, digamos, los comedores segregados, separados para que pudieran tomar sus almuerzos, en fin. Uh-huh. Entonces, una serie de medidas como esa, y también un cierto distanciamiento en algunas de las fases de la obra de construcción. Y todo esto también dentro de un plan de monitoreo muy cercano, ¿no? Este protocolo sanitario nosotros lo desarrollamos con la Mutual de Seguridad, también participó el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas, y después fue visado, por decirlo así, por el MinSal. Y al final del día, digamos, esto significó que hemos podido mantener esa tasa de contagio baja. Hemos tenido foco, evidentemente, pero lo importante que este protocolo sanitario que nosotros tenemos está inserto de un sistema de gestión sanitaria. El protocolo es una parte, que son todas las medidas, el paso del momento en que el trabajador llega, pero después hay aplicaciones que a nosotros nos permite hacer el seguimiento del caso de los proyectos cuando se producen estos contagios. Buen punto, Antonio. Ya voy a ir a eso porque eso es bien interesante, pero también quisiera preguntarle si es que hay alguna referencia o alguna comparación, por ejemplo, de los niveles de contagio que ustedes tienen respecto de otros sectores de la economía también. La minería o el comercio propiamente tal, ¿cómo han ido pudiendo tener también ese marco de referencia? Porque, por ejemplo, el comercio también puede ser un sector donde se necesita mucha gente. ¿Tienen alguna referencia también respecto de esas áreas? No tenemos referencia, no tenemos referencia. Y vamos a lo que usted planteaba. Esto decía usted, el protocolo forma parte de una cuestión mucho más grande, que implica una estrategia mayor y de aplicaciones y de herramientas que ustedes fueron tomando en consideración para tener un seguimiento y por lo tanto estar muy encima, y lo digo en el buen sentido de la palabra,
de los trabajadores y poder tener un poco el mapeo de los comportamientos o conductas de riesgo que eventualmente pudieron tener. ¿En qué consiste eso? Coméntenos, por favor, de las herramientas que aplicaron. Lo primero es una aplicación que en cada uno de los proyectos, no se olvide que nosotros, las empresas que han suscrito, digamos, este acuerdo en este protocolo, digamos, que son del orden de 1.750 empresas, lo que da cuenta de 360.000 trabajadores, o sea, es un volumen más o menos importante de gente. Y creamos dentro del sistema de gestión sanitaria una aplicación. Lo primero fue para controlar el cumplimiento del protocolo. Esa fue las primeras fases. Dijimos, oye, ok, tú firmaste un acuerdo con nosotros, ok, tú tienes que cumplirlo. Y cómo nosotros hacemos el seguimiento a través de esta aplicación, que era un suerte de checklist, y decía, mira, paso 1, y teníamos la información en línea de eso. Posteriormente, este protocolo, la aplicación, la hemos usado para hacer el seguimiento de aquellos proyectos que tengan contagio. Porque eso, al final... Es una especie de trazabilidad, como diría la autoridad. Para hacer la trazabilidad. Perfecto. Nosotros dijimos, porque más allá de este protocolo, donde nosotros las autoridades le decíamos, oye, nosotros somos una actividad segura, nosotros tenemos también que ser capaces de demostrar que podemos, en caso de contagio, hacer la trazabilidad. Y a través de esa aplicación, yo tengo un dashboard en mi oficina, digamos, cuando están esas 1.700 y tantas obras que equivalen a, empresas, digamos, lo cual da cuenta de 4.000 obras, 4.000 obras, y los 380.000 trabajadores. Tengo una pantalla donde yo digo en mi oficina, quiero ver, no sé, la comuna de Quilpué, me meto ahí, veo qué empresas están inscritos, veo cuántas empresas están reportando, cuál es el reporte de esas empresas. Entonces, de esa manera... ¿Y las empresas han tenido buena disposición? Porque, a ver, Antonio, eso implica también un trabajo adicional para que esto funcione, porque además de la obra en sí mismo, esto implica, perdón la expresión, una pega importante que lleve a tener el detalle y el seguimiento de eso. En general, ¿las empresas lograron responder bien a ese compromiso? ¿Lograron la responsabilidad que se requería para que todos esos datos que ustedes chequeaban estuvieran en el momento preciso, con los datos adecuados? ¿Cómo lo vieron? Sí, lo que pasa es que... compromiso? Sí, lo que pasa es que en un principio, cuando partimos con este protocolo, a ver, la situación de los 950.000 contratos que habían, 250, contratos detenidos que habían, era digamos, un incentivo perverso, digamos, para no cumplir el protocolo. Entonces, si yo quiero, digamos, comenzar nuevamente a producir, yo evidentemente que me matriculaba con el cumplimiento de este protocolo. Entonces, claro, la apuesta aquí, y lo que hemos estado haciendo a las empresas, es cierto que es más pega, pero la contrapartida es terrible, digamos, porque en ese sentido hemos dicho muy claro, si usted no puede cumplir el protocolo, pare, deténgase. Cuando hay cuarentena, evidentemente. Estamos hablando. Mire, mejor deténgase. ¿Por qué? Porque pone en riesgo a los trabajadores. Y nosotros como Cámara no estamos dispuestos a hacer eso, a ningún costo. Y toda esta tecnología y todos los protocolos que han implementado, Antonio, ¿son posibles de incluso cumplirse en cuarentena? Por ejemplo, hay muchas comunas que lo hemos visto y lo comentamos al principio del programa, que han ido retrocediendo porque tienen niveles altos de contagio. Si esto siguiera en aumento, en el fondo, si fuésemos cada vez peor, ¿cómo se están preparando para enfrentar esos nuevos brotes en comunas donde hay una cantidad de proyectos importantes que han pensado respecto un poquito ya más del futuro? Sí, hemos pensado que, a ver, junto con ir agregando algunos pasos adicionales en este protocolo, este sistema de gestión, como la línea también le hemos llamado canal de denuncia, también para que la misma, digamos, al final los vecinos puedan comunicarse en caso de incumplimiento. Le hemos ido agregando cosas, pero al final lo que nosotros estamos apostando como gremio es a una vacunación colectiva de nuestra gente. Es decir,
yo lo recuerdo que nosotros teníamos, formamos parte de Red Salud, digamos, de la Mutual de Seguridad, entonces le hemos ofrecido a las autoridades de gobierno poner a disposición esas entidades de salud para tener un programa de vacunación en obra, ¿eh? Y eso, estamos ahí muy a la guaite, como se dice, esperando que tener las vacunas disponibles, pero estamos ya preparando un sistema, digamos, que nos permita materializar. Y hacerlo más ágil, me imagino, o sea, para que esos trabajadores puedan ir todos a un mismo lugar y resolver el problema para un conjunto importante, la verdad que resulta mucho más efectivo que cada uno de ellos lo resuelva en su individualidad en el consultorio que le corresponda, ¿no? O en el CEFAM que le corresponda. Absolutamente, y de hecho, nosotros en el pasado, la vacunación contra la influenza, nosotros las hacíamos en los mismos proyectos. Entonces, tenemos una cierta experiencia en eso. Hay evidencia de que funciona. Y funciona, y también evita las aglomeraciones de gente en estos lugares de... Claro que sí. Estamos conversando con Antonio Errázuriz, él es el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Antonio, otra de las cosas que en realidad es una preocupación a nivel nacional, también mundial, dice relación con la recuperación del empleo. Hemos visto entre el fines del 2020 y ya ahora tal vez un poco menos, una reactivación, es decir, después de que se han ido levantando las cuarentenas, ya ha habido mayor posibilidad de movimientos y de recuperación. Distintos sectores de la economía han vuelto a funcionar. ¿Cómo ha visto usted ese proceso? ¿Cuántos empleos han logrado recuperar? Todos aquellos contratos que estuvieron congelados. ¿Cuál es un poco el panorama que ustedes vislumbran en la construcción en particular? Nosotros en el pic de las paralizaciones que tuvimos, que fue julio por ahí, yo decía 950 proyectos de viviendas privadas paralizadas. ¿Ya? Eso significó la pérdida de trabajo de 450.000 trabajadores entre directos e indirectos. Perfecto. A fines de año, del 2020, nosotros habíamos recuperado del orden de 280.000 trabajadores, puestos de trabajo. Ahora, esperamos de aquí a fin del 2021 recuperar 125.000 puestos adicionales. Eso significa que la recuperación total del empleo, la actividad de construcción, la vamos a empezar a ver el año 2022. O sea, con un poco de paciencia. Antonio, ¿y cómo se ve esa realidad para aquellas empresas constructoras que tal vez son más pequeñas, que tal vez no tienen tanta espalda o que tal vez vieron con un poquito más de dificultad la posibilidad de aplicar la tecnología, de subirse a este carro, tal vez que para una empresa mucho más grande, si bien es cierto siempre es difícil, a lo mejor lo pudo hacer más rápido? ¿Cuál es la realidad hoy día de aquellas constructoras y de aquellas empresas que son más pequeñas? Yo tengo un pensamiento ahí tal vez que un poco curioso, por decirlo así. Empresas grandes, problemas grandes. Es como los hijos. Hijos grandes, problemas grandes, hijos chicos, problemas chicos. Lo mismo. Entonces la empresa grande también, los montos que digamos, del impacto que ha tenido en esa empresa ha sido muy fuerte. Es cierto que tienen más espalda, pero las empresas chicas, en relación a su patrimonio, también puede haber sido una cosa importante. Pero el gobierno ha establecido un plan de ayudas importante en cuanto a la protección del empleo. Y en ese sentido, creo que ha sido un gran ayuda especialmente a las empresas chicas. ¿Y por qué digo especialmente a las empresas chicas? Porque las empresas grandes tienen muchas maquinarias, muchas inversiones en capital de trabajo, y que eso es más complejo, porque en un momento quedó ocioso y el banco con los leasing decía, oiga, venga, usted no importa que esté ocioso, usted tiene que pagarme la cuota, por decirlo. Claro. Y eso, por eso digo que yo creo que, digamos, como gremio hemos visto que se la han podido arreglar de alguna manera. Y así a la evidencia de los hechos y cómo ha ido avanzando esta pandemia y cómo la construcción y el sector lo fue cambiando la ola, como muchos otros, quedó en evidencia, diría usted, que es un sector que no solo es fundamental para la reactivación, sino que efectivamente era capaz de hacer
trabajos seguros, por todo lo que me comentaba al principio, ¿no? Había una desconfianza respecto de que este sector pudiera ofrecer condiciones seguras de que los trabajadores no se contagiaran, lo que me explicaba al principio del comedor. A la luz de los hechos, les dio la razón, finalmente, frente a toda esa suspicacia que tal vez había de que era posible hacer trazabilidad, de que era posible establecer faena segura. ¿Qué lección se saca de eso? A ver, nosotros pensamos que la gran lección que como Cámara Chilena de la Construcción nosotros tenemos es que este tema de responsabilidad social es un tema que nosotros lo tenemos desde nuestra creación. Nosotros vamos a cumplir 70 años. Para nosotros, el trabajador o el tema social de nuestra gente forma parte de nuestro ADN. Entonces, esta lección de que hoy día dijimos, nosotros no podemos permitirnos, digamos, de que le decimos cariñosamente a nuestros viejos, se queden en la casa, digamos. Y entonces, ahí tuvimos un respaldo también muy grande de nuestros trabajadores. Así como lo tuvimos en el después del 18 de octubre. Nuestra gente siguió trabajando. Y ahora, lo que ha pasado, que son los mismos trabajadores de la construcción que se han comprometido con este autocuidado, y eso ha creado un cierto círculo virtuoso. Y realmente nosotros tenemos que mirar el vaso medio lleno en eso, y creo que hemos dado un pasito al desarrollo empresarial sostenible. ¿En qué sentido? Que no solamente nos preocupamos de los resultados económicos de los proyectos, sino que también nos preocupamos de nuestra gente, del medio ambiente, de la comunidad. Entonces, todas esas cosas del protocolo sanitario nos hizo avanzar y al final, bueno, estamos aquí y esperamos seguir en el mismo camino y no tener reveses importantes en el futuro. Bueno, es así como se ha dicho, que así como esta pandemia ha puesto un sinfín de dificultades, hay gente que se ha muerto producto de ella, también ha habido oportunidades y a partir de este hecho, estoy segura que así como la construcción, muchos otros sectores de la economía van a seguir implementando muchas de las medidas que hoy día están con o sin pandemia, pero en el pos de que los trabajadores y el sector en general esté mejor cuidado, esté más sano, sea más responsable, y me parece importante relevar aquellos aspectos positivos que también tiene la pandemia. Absolutamente. Antonio Errázuriz es el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Muchas gracias por haber venido a compartir estas noticias y ojalá que todo siga bien en lo que queda de este ya 2021. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. El resumen deportivo de la jornada junto a Raúl Tiki Toledo. Yo me iba a ir a la pausa bien